Esta alambrada separa algo más que el recinto del aeropuerto y la carretera que conduce a la ciudad zaireña de Goma. Divide dos mundos radicalmente opuestos y separa la vida de la muerte. A un lado estamos los periodistas, con nuestra carísima maquinaria de alta tecnología para transmitir en directo, vía satélite, las miserias de los refugiados ruandeses. Y al otro lado se encuentran el hambre, la desesperación y la enfermedad de más de 1,5 millones de seres humanos. Esta alambrada, que separa a ricos y pobres, a privilegiados y desdichados, constituye la mejor representación gráfica de las puertas del infierno. Imágenes tan patéticas como la del niño que siguió a su madre hasta el rincón del depósito de cadáveres donde fue arrojada, o de los cuerpos de esta mujer y su hijo, muertos al borde de la carretera que debía conducirles a la salvación, explican la imposibilidad de resumir con cifras o palabras todo el horror de este infierno. Centenares de periodistas de todo el mundo somos testigos de la tragedia de 1,5 millones de personas empujadas por las matanzas tribales y por la guerra hasta los campos de refugiados de Goma. Y todos compartimos el mismo sentimiento de frustración por tener que contar todas estas miserias cuando ya es demasiado tarde para evitarlas y demasiado difícil encontrarles una solución humanitaria. El final de la guerra en Ruanda, con la victoria del Frente Patriótico controlado por la etnia Tutsi, provocó un éxodo masivo de la población Hutu. El ejército derrotado arrastró en su huida a prácticamente todos los habitantes de pueblos y aldeas. Cientos de miles de personas asustadas que echaron a andar creyendo que al otro lado de la frontera encontrarían seguridad y ayuda. Pero en los campos de Goma les esperaban el hambre, la enfermedad y la muerte. Un destino trágico que los ha convertido en protagonistas de una de las mayores tragedias humanas del siglo. Ayer estuve viendo un campamento de 20 kilómetros, vimos más de 1.000 muertos en la carretera. La única solución verdadera es que haya presión internacional para que esta gente pueda volver lo más pronto posible a Ruanda con medios suficientes de protección para que no tengan miedo y que no sean exterminados. Que se ha hablado del genocidio Tutsi, pero que se hable también del holocausto de la raza Hutu. El gobierno de los vencedores ha repetido sus llamamientos para que la población regrese a sus casas antes de que las cosechas se estropeen sin recoger. Pero hay demasiado miedo a las represalias y son muchos los precedentes de matanzas tribales masivas. Varios miles han emprendido el camino de vuelta a través de los puestos fronterizos y muchos otros han preferido hacerlo clandestinamente caminando entre la espesura de la vegetación. Este nuevo éxodo de gentes castigadas por la fatiga y la enfermedad también se anuncia dramático. Sin embargo, por muy malo que fuera el destino que les aguarda en Ruanda, será mejor que la suerte que corren en los campos de refugiados. Miles de personas han agonizado a lo largo de las carreteras que conducen al infierno de Goma. Miles quedaron al borde de los caminos rurales. Miles esperan a la muerte sin fuerzas ya para llegar a los campos de acogida donde recibirían la limosna de alimentos y agua que la caridad internacional envía. Cada mañana se celebra la contrata de los puestos de trabajo mejor pagados en la ciudad de Goma, los recogedores de cadáveres. Una tarea que, por desagradable y arriesgada, se desarrolla entre fuertes tensiones laborales. Nos pagan $3 a cada trabajador por poner los cadáveres en el camión. ¿Piensa usted que está bien pagado? No, es muy poco. Un plante de los obreros de Cáritas hizo que muchos cuerpos quedaran sin retirar durante varios días, y las hileras de cadáveres pudriéndose al sol ofrecían una visión dantesca. Las tropas francesas de la operación turquesa, convertidas en funeraria militar, tuvieron que incrementar sus esfuerzos para conjurar las amenazas del azote epidémico. Sus camiones no daban abasto para transportar la siniestra carga hasta el cementerio. Ni siquiera pierden el tiempo contando los muertos para elaborar la sempiterna estadística oficial. Ya lo único que importa
es quitarlos de en medio. ¿No tenéis nunca el problema de diferenciar quién está realmente muerto? Sí, algunas veces suele ocurrir, pero sacudimos a la gente y generalmente los que están enroscados ya están muertos. Hay gente que está por la calle y esa la tenemos que sacudir y, bueno, de vez en cuando hay alguno que se despierta. Las excavadoras abren enormes fosas comunes donde arrojar los despojos humanos retirados de las calles como bolsas de basura. Las máquinas disputan una carrera a la muerte luchando contra la dureza de un suelo de origen volcánico. A pico y pala habría sido imposible dar tierra a tantos desdichados. ¿Cuántos muertos calculas que puede haber aquí? No lo sé. No lo sé, ¿verdad? Unos 6, 7 mil por ahora, porque van y vienen, mira. Ahí vienen más. La llegada de cadáveres es constante. Cada día es lo mismo. ¿Y cuántos cada día? No le puedo decir. No lo sé. No entiendo nada. El combate contra la muerte se libra desesperadamente en los hospitales de campaña improvisados por las organizaciones humanitarias en los campos de refugiados. Enfermos de cólera, disentería o simplemente desnutrición y fatiga se hacinan sobre las piedras en un trágico amasijo de dolor y esperanza. Reciben medicación, sueros y alimentos. Pero la urgencia del trabajo, la escasez de personal y el constante flujo de enfermos no permiten prestar los cuidados intensivos que precisarían unos pacientes tan deteriorados. Por eso, en estos hospitales, la mortandad es alta. ¿Cuántos enfermos aloja usted aquí? No lo sé, no lo sé. Siempre hay muertos. Por la tarde ya no puede haber más. Por la mañana, cuando vienen, no podemos más. Impedir que estas gentes crucen las fronteras de la muerte requiere entrega, determinación y resistencia. No es un trabajo fácil el de estos médicos y enfermeros voluntarios. Hombre, al principio, bueno, y ahora no es muy duro ver morir a tanta gente, pero es mejor no pensarlo, es ir a ayudar a los que puedas y no pensar, porque es increíble. Sin el respaldo organizativo y financiero de que disponen las principales organizaciones humanitarias, un puñado de misioneros españoles se esfuerza en cumplir su deber con los enfermos. Las Hermanas de la Caridad recogen a los que encuentran en el camino para atenderlos en el campo de refugiados que levantaron en torno a una casa. Pero sus esfuerzos no fueron reconocidos oficialmente y estas monjas quedaron fuera del reparto de ayuda internacional. Se ha muerto de deshidratación, pobre. Y está ardiendo está. Se ha ido a morir ahora. Ahí. Uy, tú ya gajeje, figureto. Esta es su carta. En este dispensario de las Hermanas de la Caridad falta de todo. Las monjas reciben algunos medicamentos de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pero ni siquiera disponen de un enfermero que los administre. Oye, ¿qué les dais de comer? Papilla. Papilla de sorgo. Papilla, y ayer les hemos hecho lentejas y arroz. Con arroz, todo mezclado. Hoy traemos también un poco para hacer de nuevo. Por lo menos que tomen un poco de alimento, tendrán más defensas. Pero no recibís nada de ayuda. Aquí de ningún organismo ha llegado nada, solo lo que nosotros hemos comprado, con lo que hemos traído de dinero de la comunidad. Mira, esto como vomita. Ahí vomitando. Pobre que. Y luego en estas condiciones,
tan infrahumanas, pues no puedes hacer nada. Les das el medicamento, como no tienen nada de reserva, pues lo vomitan y se mueren, ¿Qué tiene este niño? ¿Cólera? Cólera. Todos estos son de cólera. Antes de ser acabada e inaugurada con una misa solemne, la iglesia en construcción de los Carmelitas Descalzos ha encontrado ya el mejor de los destinos que podía dársele: albergar a los más débiles entre los refugiados que se han acercado a ella. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene toda la boca encajada y ya no traga, ya no puede tragar. Me parece que está en coma. O sea, el agua que le di se le ha quedado aquí así, o sea que no la traga. Se le quedó en la boca. No, ¿está muriendo? Sí, sí. Está ya en la ruta. Está frío. Mismo los ojos. Mira los ojos cómo están. No le den más que nos va a ahogar, ¿eh? A ver. Sí, pues está tragando, ¿eh? No traga, no. Son unas familias que han caído aquí por casualidad y que han encontrado este refugio, que no ofrecen demasiadas facilidades, pero están mucho mejor que otras miles de familias que residen al lado de la carretera, en la selva, entre la maleza y que no tienen ningún tipo de asistencia. Estas cuentan con una pequeña ayuda que se les va a empezar a dar de la parroquia, porque prácticamente no se recibe absolutamente nada. Se recurre a los organismos internacionales y están en trámites de organización. Y ya no sabemos, mientras llegan las ayudas se están muriendo millares de personas que se encuentran a un lado y a otro de la carretera, los cadáveres que ustedes han tenido ya ocasión de ver. Con un presupuesto de 75 millones de dólares, el Programa Alimentario Mundial envía diariamente 400 toneladas de víveres, destinados a cubrir un 80% de las necesidades de los refugiados. Y se espera que la próxima semana la ayuda aumente hasta alcanzar a todos. Dar de beber y comer a 1,5 millones de desheredados requiere abrir complejos canales de distribución. El agua es el bien más precioso y el más arriesgado, porque tras acarrear el agua desde las orillas del lago Kivu a los campos, estas pobres gentes infectaban a sus familias de cólera. A fin de cuentas, las limosnas que llegan desde el otro lado del mundo no aportan más solución que evitar una muerte inmediata por hambre, pero no permiten escapar de esa muerte lenta que se oculta tras la miseria, el desarraigo y el dolor por cuantos seres y cosas se han perdido. La UNICEF calcula que más de 130.000 niños deambulan perdidos o huérfanos entre el 1,5 millones de refugiados ruandeses en Goma. Son niños que han quedado atrás, incapaces de seguir el paso de sus padres, que tampoco tenían ya fuerza para llevarles. Niños perdidos y arrastrados por la riada humana. Niños que han visto morir a todas sus familias y han quedado solos. Los más afortunados le deben a la enfermedad o a la violencia el haber llegado hasta las tiendas del hospital militar francés recogidos por alguna patrulla, o recibir cama y cuidados en el pequeño hospital judío. Han estado toda la noche aquí, pero si mañana están mejor, la monja los saca fuera y los reemplaza por otros para hoy. Al mediodía coge a todos los niños que están mejor y los envía al orfanato. Mal destino es aguardar la vida entre las paredes de un orfanato en el Zaire, aunque siempre sea mejor que la muerte. Hutus y Tutsis se mezclan en este puñado de niños, víctimas del horror de sus mayores, pero son aún demasiado inocentes para saber de viejos odios tribales, y juegan y ríen olvidando la amargura que ya marca sus vidas. Otros muchos tal vez ni siquiera tendrán la oportunidad de vivir, como estos recién nacidos y ya huérfanos en el campo de Kibumba. Si tienen suerte, alguna organización humanitaria los recogerá antes de que sus llantos se apaguen. Si no, les aguarda el mismo destino que a esta criatura a punto de desfallecer, recostada sobre el cadáver de su madre. Dentro de pocas semanas, la tragedia de los refugiados en Goma será olvidada por la prensa y la televisión, como ha sido olvidada ya la de Somalia. Las puertas de este infierno se cerrarán para nuestros ojos, pero al otro lado, en el olvido, continuará la tragedia. Yeah.